Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Galeano y les voy a hablar sobre las pruebas de hipótesis. Acá tenemos nuestro índice, que se entiende por hipótesis, qué pasos se deben seguir, los errores estadísticos, qué pruebas se hacen en relación con una media, distinguir los conceptos de intervalos de confianza y qué pruebas hay para datos cuantitativos y para datos cualitativos. Primero vamos a ver qué se entiende por hipótesis y qué por prueba de hipótesis. Los hipótesis son un enunciado provisional referente a uno o más parámetros de una población. Aquí lo que vamos a ver es a estudiar una población. Y las pruebas de hipótesis es que para poder realizar esta prueba debemos de tener alguna inferencia o suposición elaborada en esta suposición. Esta pues será obviamente lo que es la hipótesis. Podemos hablar de una hipótesis de investigación alterna o de una hipótesis nula. Aquí simplemente lo que vamos a ver es esas opciones de no rechazo, de rechazo. Pasos que siguen para demostrar una hipótesis. Los pasos que debemos de seguir son, primero, hay que formular la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Segundo, debemos calcular el valor crítico significancia o su significancia. Identificar el estadístico de la prueba, o sea, qué porcentajes hay sobre esa prueba. Formular una regla para tomar esas decisiones y finalmente ya vamos a tomar la decisión o a hacer la conclusión de lo que hemos analizado. ¿Qué errores estadísticos se pueden presentar para probar una hipótesis? Entonces, cuando probamos una hipótesis nula que se rechaza y se acepta la hipótesis nula siendo falsa. Hay esas dos, error tipo 1 o error tipo 2. Entonces aquí vemos nuestra gráfica de esos errores estadísticos. El 1 es en la nula que se rechaza y el 2 es en la nula que aceptamos. ¿Qué pruebas se hacen en relación con una media o dos proporciones poblacionales? Estamos también hablando de la hipótesis nula, de la hipótesis alterna, en donde debemos de tomar un valor u otra para poder hacer una comparación. Entonces, acá en esta zona, esta es la zona de significancia estadística o la zona crítica. Cuando tenemos una hipótesis nula, hablamos de que hay una identidad. Cuando tenemos una hipótesis alterna, hablamos de que hay una diferencia. ¿Cómo distinguir los conceptos de intervalos de confianza e hipótesis de prueba? Los intervalos de confianza lo que nos hacen es permitir ver la precisión de la estimación de la diferencia, es decir, que lo que hacemos con la muestra. La ausencia de esta diferencia es la hipótesis nula y si el intervalo de confianza es de un 95% incluye este valor, implica que no hay una evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula a través de la confianza que nos ha dado, porque estamos hablando de un 95% de intervalo de confianza. Igualmente, aquí podemos ver que siempre vamos a tener unas diferencias importantes cuando nos permiten un no concluyente o un negativo verdadero. Acá es como nuestro espacio de error y aquí es cuando nuestro espacio de confianza. ¿Qué pruebas de hipótesis se utilizan para datos cuantitativos? Para los cuantitativos siempre debemos de hablar de que tenemos que ser una prueba planificada, sistemática y progresiva. Y depende obviamente de cada investigación en particular. Aquí tenemos unas fases del proceso de investigación cuantitativo. Entonces hablamos de la selección del tema, el planteamiento del problema, la revisión de la información que ya existe, el alcance que queremos llegar con este estudio, el diseño de la investigación, la definición o la selección de nuestra muestra, de dónde vamos a hacer la hipótesis, la recolección de los datos, el análisis y finalmente los resultados. Para las pruebas de hipótesis que utilizamos con datos cualitativos, se utiliza principalmente lo que es una prueba Fisher, en donde esta es un test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe una asociación entre dos variables cualitativas. Es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera otra variable. Entonces aquí vemos lo observado y lo que esperamos. Muchas gracias.